desearos un feliz año nuevo a todos y a todas. Gracias por querer compartir estos primeros minutos, estos primeros días del año con nosotros. Como sabéis, es costumbre, nos gusta hacer este desayuno, aunque cada vez sea más humilde y más casero, pero creo que es algo que nos apetece y queremos compartir con vosotros, y agradecemos, como decía, que así sea y que queráis estar aquí. Ya que estáis aquí para tomar un café, pues aprovecho también para hacer un balance de lo que fue el 2015, aprovechamos para también fijar los objetivos que este sindicato tiene aquí en concreto en Ciudad Real para el 2016, y si queréis empiezo ya, si queréis vais tomando café o todos sentiros cómodos. Tirando y vosotros luego... No quiero extenderme mucho porque luego, claro, el espacio es reducido y si digo muchas cosas, al final no sé lo que vais a darle importancia. Corro ese riesgo, pero 2015 ha dado mucho de sí, ha sido un año que ha dado mucho de sí, y todo no ha sido bueno, por desgracia. Ha habido cosas buenas, pero por desgracia acabó el 2015, al igual que los 3 años anteriores, con una característica común. El gobierno ha tenido una prioridad única, el gobierno Rajoy, a lo que se sumó también el gobierno Cospedal, que era el recorte del déficit, y en ningún caso les importó la suerte que pudieran correr las personas. Por eso este 2015 fue el año en el que se destaparon las miserias, en el que se destapó la desigualdad, que han generado unas políticas que, como ya avisábamos hace unos años, no buscaban paliar la crisis y sacarnos de esa crisis en la que se asumió este país, sino que buscaban un cambio de modelo económico y social. Estaba claro, querían acabar con la cohesión social y querían hacer la brecha más amplia entre los que más y los que menos tienen. Un año que se iniciaba con la esperanza electoral. Teníamos procesos de elecciones a lo largo del año. En mayo las más próximas eran las de la comunidad autónoma, las autonómicas y las municipales. Y aquí la organización en su conjunto comenzó a trabajar. Empezamos a elaborar una batería de propuestas en materias muy sensibles y que además habían sido muy deterioradas por las políticas aplicadas por el gobierno Rajoy, en temas públicos, en temas de servicios públicos, de fiscalidad, en temas tan sensibles como la industria, que nos preocupa tanto en nuestra provincia, la protección social. Los dependientes estaban siendo vapuleados por esas políticas insensibles del gobierno, y teníamos esas propuestas que hicimos llegar a todas las fuerzas políticas que accedían a ese proceso electoral. Tuvimos reuniones de trabajo con las diferentes fuerzas políticas y le transmitimos esas propuestas que creíamos que era lo mejor para la clase trabajadora y para que la sociedad nuestra fuese más justa. Los resultados se produjeron. El veredicto de las urnas fue un veredicto que nos daba esperanza, fuerzas progresistas que nos hacían pensar que íbamos a recuperar aquello que se perdió durante los 4 años anteriores en la comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué es el diálogo social? El diálogo social es necesario para afrontar el resto de temas, como decía antes, y de sensibilidades que habíamos perdido. Y en ese panorama teníamos, dentro de las propuestas, había una urgencia. Teníamos que recuperar la normalidad, sí, pero la urgencia era la situación que, por ejemplo, vivimos en Ciudad Real. Ciudad Real con 61.000 personas en desempleo, de las cuales un 60% no percibe prestación alguna. Eso es una situación límite, es una situación que deberíamos de solucionar cuanto antes, y máxime si vemos que de esas personas que perciben prestación, de ese 40% de esas 61.000 personas, tan solo 7.800 perciben una prestación contributiva. El resto está con subsidios y rentas de inserción. Por lo tanto, el sufrimiento de las miles de familias de Ciudad Real era lo más prioritario para nosotros, y así se lo hicimos saber a los nuevos gobernantes, y
conseguimos que a nivel regional se plantease y fuese una realidad ese plan de empleo que a día de hoy está haciendo que muchas familias en las que ningún miembro de la unidad familiar tenían trabajo pueda estar viviendo mínimamente de forma digna y puedan tener unos ingresos en sus unidades familiares. Por lo tanto, yo creo que este es el primer logro que hemos conseguido con el cambio de gobierno y con unas reivindicaciones que, recordamos, no son nuevas, venimos haciendo durante muchos años, pero a las que no se ha hecho caso o se ha hecho un caso omiso por parte del gobierno anterior. Está claro que en materia de empleo debemos recuperar otras cuestiones como la orientación laboral. Es paradójico y es increíble que en un momento en el que hay un índice de paro en la provincia de Ciudad Real como el que hemos comentado, no haya una orientación laboral, no haya unos profesionales que hagan que las personas que buscan empleo tengan esa orientación para incorporarse de nuevo al mercado laboral. Tenemos una población en Ciudad Real, una población pobre, pero no solo por lo que estamos comentando del índice de desempleo, sino porque el empleo que se genera es un empleo precario, un empleo a tiempo parcial, un empleo temporal que además tiene unas retribuciones muy bajas. Por lo tanto, eso genera una nueva clase, que es la clase trabajadora dentro de la pobreza. Una pobreza, son presas de la pobreza que ha generado esa reforma laboral y que ha generado esa desregulación del mercado laboral. Por lo tanto, lo que buscamos son jornadas estables, un trabajo digno, y en eso estamos trabajando. Y para eso tenemos que fijar unos topes de temporalidad y de parcialidad en la negociación colectiva, una negociación colectiva que en Ciudad Real pasa por sus momentos más complicados. El 2015 fue un año clave para haber solucionado y saldado el tema de la negociación colectiva, pero los empresarios de la patronal ciudadrealeña les ciega la avaricia y no ven más allá de tener más beneficios, y la única solución que ven para salir de la crisis es una bajada de salarios y una merma en las condiciones laborales. Se equivocan completamente. Lo que necesita esta provincia, lo que necesita para recuperarse económicamente, no es otra cosa que una subida salarial y una negociación colectiva justa que haga que se dé una estabilidad en el mercado laboral y, por consiguiente, que se aumente o que se reactive el consumo. Hicieron caso omiso al tercer acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que sabéis que también este 2015 marcó la hoja de ruta a nivel nacional. Una ANC que era muy complicado de llegar a acuerdos, dado que la situación de la patronal era muy cómoda, se sentían amparados por la legislación que les había marcado el gobierno, por esa reforma laboral, se sentían cómodos porque se veían reflejados en las medidas que estaba tomando el gobierno en cuestión de subida del salario mínimo interprofesional de un 0,25, de un 0,50, perdón, y de un 0,25 las pensiones, cómo había congelado el empleo público, los salarios de los empleados públicos, cómo no sacaba plazas y había congelado también la creación de empleo público. En definitiva, estábamos en una situación verdaderamente complicada para llegar a un acuerdo con los empresarios que fuera satisfactorio para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Está claro que hubo muchas críticas por parte de muchos trabajadores que no entendieron cómo firmar este ANC. En este contexto, yo creo que nos debemos de sentir orgullosos desde el sindicato de haber firmado este acuerdo, que además se firma porque la patronal a nivel nacional, tanto COE como CEPIME, al contrario que la patronal ciudadrealeña, fueron conscientes de que la negociación colectiva es un espacio natural que además conlleva a modelos que permiten mejorar la productividad, permiten crear riqueza, empleo, mejorar la calidad y contribuir a la cohesión social. En ese sentido, debemos agradecer
ese esfuerzo que hicieron los compañeros y que hemos hecho todos los compañeros de comisiones obreras y de UGT y de las patronales a nivel nacional, pero no podemos decir lo mismo de nuestra patronal ciudadrealeña, a la que tendremos que hacer cara, tendremos que hacer frente en el 2016. Está claro que la negociación hay que agotarla, somos siempre partidarios de la negociación, pero también está claro que tenemos empantanado todas las mesas de negociación en los diferentes sectoriales, y si no cambian de actitud, si no siguen pensando en quitar derechos como la incapacidad temporal y en una subida salarial digna que se ajuste a aquello que se ha acordado en la ANC, pues tendremos que convencer a los trabajadores y trabajadoras que es el momento de dar un golpe en la mesa, es el momento de decir estos son nuestros derechos y lo vamos a defender, porque nos estamos jugando el futuro de la negociación colectiva, el futuro de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Ciudad Real. Ese será uno de los hitos y uno de los objetivos que desde esta Unión Provincial tendremos para el 2016. Que ningún trabajador, ninguna trabajadora de Ciudad Real se quede sin convenio colectivo que le permita tener una seguridad por encima de lo que fija mínimos del Estatuto de los Trabajadores. Y todo esto se conjuga pues cambiando otra serie de cosas que nos preocupa mucho, porque la negociación colectiva es de suma importancia, pero tenemos otras cuestiones que hay que cambiar para que la economía de nuestra provincia, para que el empleo sea más estable y para que tengamos un futuro prometedor, y es la industria. Hemos abierto un debate que creo con acierto desde comisiones obreras para cambiar y operar en cambios en la economía de nuestra región. Está claro que necesitamos de un plan de reactivación de la industria en Castilla-La Mancha que responda en gran medida a las necesidades de un cambio de modelo productivo. Lo venimos diciendo mucho tiempo, dependemos de la agricultura, dependemos del sector servicio, y así no podemos tejer una economía que nos haga estables cuando salgamos de la crisis, que tengamos unos pilares básicos y estables para afrontar nuevos tiempos. Y vemos que nuestra industria está siendo vapuleada. Tenemos ejemplo más gráfico la comarca de Puerto Llano, como el Cogás está en un momento delicado. Estamos después de un año y medio en una situación verdaderamente complicada, a unos días de iniciar, mañana se inicia la negociación del expediente de nuevo, y a pocos días, a final de mes, cumple el plazo para la desconexión. Por lo tanto, esto unido a la Encasur, a la minería, que se han olvidado de ella también, y que va a dejar a mucha gente en una situación de desempleo y además con un futuro lamentable y en interrogación, como son los de las contratas de Olmo, que están en una situación verdaderamente complicada, hace que la industria en nuestra provincia pase por los momentos más complicados, y además no hay visos de que vaya a apostarse ni por renovables ni por otro tipo de cuestiones que salvaran esta situación. Por lo tanto, nosotros nos hemos propuesto, y así lo hemos hecho, en hacer una serie de alternativas, ese plan del que os hablaba de reactivación industrial, y que vaya pues con unos ejes básicos que creemos que son necesarios para esa reactivación industrial. No se trata solo de decirlo, sino de fijar unos parámetros. Nos preocupa el tamaño de las empresas en Ciudad Real. El tejido empresarial se reduce a microempresas, empresas de menos de 9 trabajadores, y creemos que la innovación y la ampliación del tamaño de las empresas es importante. La innovación en sus procesos garantizaría pues esa conservación del empleo y esa viabilidad. Pero también pedimos al Gobierno pues que se implique en la investigación y el desarrollo, y que lo haga a través de gasto público, está clarísimo, y que lo sostenga en el tiempo. Y a las entidades financieras pues que empiece a fluir el crédito para que nuestras empresas puedan ser más fuertes y puedan tener una mayor inversión. Es algo que es necesario, no solo pedimos para los trabajadores, también creemos
y somos sensatos a la hora de pedir buenas condiciones para que los empresarios puedan ampliar ese camino hacia la recuperación. Y las infraestructuras en comunicación es algo que nos importa mucho. Tenemos la autovía Toledo-Ciudad Real, que es algo que estaba planteado desde hace años y que esperamos que sea una realidad en los próximos tiempos. Y también nos preocupa el trazado de la autovía para comunicarnos con el sur, que sería importante que pasara, como en su inicio se dijo y se proyectó, por Puerto Llano. No podríamos permitir otra cosa que no fuese así. El empleo ha sido un problema durante el 2015, decía, pero olvidaba decir que ha habido afectados que nosotros también hemos tenido en cuenta, los inmigrantes. La inmigración es un problema gravísimo. Cuando pierde un empleo una persona es un drama familiar, como decía anteriormente, pero si además es inmigrante y agota sus prestaciones, se ve perseguido y se ve expulsado del país. Yo creo que los gobiernos tendrían que tener más sensibilidad, más respeto a los derechos humanos y deberían plantearse, más que perseguir a aquellos que no tienen papeles, hacer que no los pierdan. Es algo por lo que también lucharemos en el 2016. Somos un sindicato de trabajadores ante todo, pero defendemos, por supuesto, cualquier causa social, desempleados, inmigrantes, mujeres, jóvenes. Con los jóvenes hicimos una campaña que llevaba como título Aprendices, Becarios y Trabajo Precario, porque nos preocupaba que los empresarios utilizasen a los jóvenes, a la desesperación que estos tienen a la hora de encontrar un empleo, para cubrir ese trabajo o sustituir a otros trabajadores con unas condiciones precarias, con unos salarios más bajos. Para ello utilizamos a nuestros comités de empresa, a los que tenemos que agradecer esa labor que hacen los delegados y delegadas en las empresas a diario, los que conocían cómo eran ese tipo de contrato. También asesoramos en nuestros locales del sindicato. Yo creo que los jóvenes cada vez más deben de plantearse la posibilidad de integrarse dentro de las organizaciones sindicales y están obligados. Yo creo que en estos momentos el sindicato es más necesario que nunca, porque estamos en unos momentos en los que la legislación es irregular y que el equilibrio de fuerzas entre los empresarios y los trabajadores es desigual. Y también tratamos la salud laboral, algo que nos preocupa tanto. No hay nada peor que perder la vida en el puesto de trabajo. Lo hemos dicho infinidad de veces y a pesar de ello nos cuesta mucho convencer a los gobiernos de la importancia que tiene trabajar con los empresarios pedagógicamente para que no ocurran más accidentes de trabajo en los centros de trabajo. Por eso conseguimos el único acuerdo que se ha conseguido a nivel regional con el gobierno Cospedal, que fue el acuerdo estratégico para la prevención de riesgos laborales. La situación era insostenible, los accidentes aumentaban y el gobierno al final tuvo que pasar por el aro y por suerte conseguimos un acuerdo que se prolonga desde el julio del 2014 y que ha servido para activar esa gestión preventiva en los centros de trabajo, para fomentar esa cultura preventiva que creo que es muy necesaria, con campañas y con visitas a empresas. Nos ha permitido introducirnos en aquellas empresas donde no tenemos representación sindical. Son en ellas en las que se están produciendo mayor número de accidentes laborales, donde no tenemos representación sindical. De ahí la importancia del que el sindicato esté presente en la empresa para cuestiones laborales, pero también para evitar estos accidentes. Si queréis os doy datos. Los datos están actualizados a septiembre de 2015, 3.246 accidentes en jornadas de trabajo, 215 in itinere, el total de accidentes es de 3.461 y si lo vemos por población activa, accidentes, sabéis que va un accidente por cada 100.000 trabajadores, la construcción sería el sector donde más accidentes se producen. En cuanto a la gravedad de los accidentes, se han producido 8 accidentes mortales, 7 han sido en jornada laboral y 1 in itinere.
Respecto al año anterior, bajamos en los itineres, pero aumentamos el número de accidentes en jornada laboral. Además, nos sitúa, por desgracia, en la primera provincia donde más accidentes mortales en jornada de trabajo se han producido. Y luego, por hacer una valoración rápida de lo que lleva la siniestralidad y los estudios que hacemos, que son interesantes, deciros que han aumentado tanto los leves como los graves, pero que donde más aumentan los accidentes son en aquellas empresas donde no hay representación sindical, en las empresas pequeñas, a medida de que va aumentando el número de trabajadores en la empresa, de que la empresa es más grande, hay menos accidentes laborales. Y un dato muy importante: los accidentes se concentran en las personas que llevan menos de un año de antigüedad en la empresa. Esto es lo que lleva a la precariedad del empleo, que hace que contratos temporales a tiempo parcial de poca duración hagan que los trabajadores no tengan la formación en materia de seguridad y salud y que se presten a cualquier tipo de trabajo a costa de no perder su puesto y por tanto les pueda costar la vida, porque el 50% de los accidentes mortales se han producido en este colectivo, en aquellos que tienen menos de un año de antigüedad. Es un dato muy relevante y que creo que deja patente la situación precaria y la situación compleja que vive nuestro mercado de trabajo en Ciudad Real. No me extiendo más en estos temas. Sí quisiera hacer un resumen de las actuaciones, muy rápido, muy por encima. Hemos pasado un año también, 2015, no solo ha sido un año de elecciones, las elecciones generales, no podía olvidarme de ellas, con un resultado desconcertante para todos y que hace que estemos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas. Nosotros solo pedimos que el gobierno que se conforme, si es posible, sea un gobierno progresista, un gobierno que acabe con todo lo anterior, con ese retroceso que se ha producido con el gobierno Rajoy, con ese retroceso para los trabajadores y las trabajadoras que nos costará mucho tiempo en recuperar. Es mucho el trabajo que tenemos por hacer e ingente el número de derechos que tenemos que recuperar y de situaciones que tenemos que revertir. Y está claro que eso no se puede conseguir con otro gobierno que no sea distinto al que teníamos hasta este momento. Decía que ha sido un año de elecciones, pero también de elecciones sindicales. Para nosotros un año importante como sindicato. Hemos tenido un año en el que hemos participado en más de 700 centros de trabajo en la provincia de Ciudad Real. Y que podemos decir enhorabuena a todos los compañeros, a la ejecutiva que me acompaña hoy, mis compañeros de la ejecutiva que me acompañan hoy aquí en este desayuno, agradecerles el trabajo que han realizado y a todos los que no están aquí, que seguro que están visitando empresas en estos momentos y que siguen con esas elecciones, que todavía quedan algunos procesos. Darles las gracias por el buen trabajo que han realizado, darles las gracias a todos aquellos que dieron un paso adelante y que decidieron ser representantes de los trabajadores, ser delegados sindicales, con los problemas que eso conlleva hoy en día, con la persecución que se está dando en determinados centros de trabajo. Gracias a ellos y gracias a todos los trabajadores que depositaron la confianza en Comisiones Obreras y que nos hicieron de nuevo la primera fuerza sindical en la provincia de Ciudad Real, con un 40% de la representación, del total de la representación en la provincia y a 10 puntos del siguiente sindicato. Creo que debemos de estar contentos, debemos estar orgullosos, porque el trabajo que estamos realizando es un trabajo verdaderamente bueno y no necesito abuela, está claro que decirlo yo queda mal, pero creo que estamos afrontando una situación compleja, una situación de deterioro del sindicato por un gobierno que ha decidido convencer a la población de que no hay necesidad de organizarse, y vemos
y esto nos da mucha ilusión de que la gente en la calle, de que la gente en los centros de trabajo se ha dado cuenta que el sindicato es necesario, que la organización de los trabajadores y de la clase obrera en general es más necesaria que nunca, y eso nos lo han mostrado en las elecciones y nos lo han mostrado en la afiliación. La afiliación se va recuperando, hemos vivido momentos difíciles en los que lo primero era comer y después el resto. Entendemos la bajada de afiliación se debía a esa precariedad en el empleo, a esa congelación salarial que hemos vivido durante los últimos años y a la necesidad de recurrir y de salvar lo básico, que es comer a diario. Por lo tanto, vimos una bajada en los años anteriores en la afiliación, que este año ya se ha frenado y que incluso vemos el repunte, y seguro que el 2016 será un año en el que los trabajadores entenderán que debemos estar afiliados para ser más y como carta de presentación en todas aquellas mesas de negociación. Solo decir que no se van a arrepentir todos aquellos que confiaron en Comisiones Obreras como sindicato para representar en sus empresas y que no los vamos a defraudar. Llevamos muchos conflictos, son necesarios los delegados, es necesario la representación en las empresas, es necesario los locales del sindicato, la atención directa y es necesaria la negociación, pero no siempre con negociación, no siempre con palabras se solucionan los problemas, y también hemos tenido que llevar muchos conflictos en el 2015, se saldaron acudiendo a los tribunales. De ahí el valor, pongo en valor la asesoría jurídica de Comisiones Obreras, que ha tenido resultados bastante buenos y que ha asumido retos de los que ha salido verdaderamente bien, con empresas muy complicadas. Y no voy a hacer una retahíla aquí de todos los casos que hemos llevado, pero sí me gustaría recordar algunos casos muy significativos, relacionados además con la administración. A principios de 2015 recibíamos una alegría con la sentencia del TSJ en la que se reconocía la vulneración de derechos fundamentales, el artículo 24 de la Constitución, por parte de la empresa Ambuibérica, la empresa de transporte sanitario que se instaló en Ciudad Real hace 4 años y que debió pensar que en esta provincia no existía una legislación laboral, de que esto era la selva y que aquí podían hacer lo que quisieran. Los tuvimos que poner en su sitio porque desde que llegaron al servicio masacraron ilegalmente a buena parte de la plantilla, masacraron sus derechos, masacraron en definitiva el empleo, y todo ello ante la pasividad del gobierno Cospedal, lo que hizo todavía más complicado. Con esta misma empresa le ganamos varios pleitos a lo largo del año y estamos orgullosos y tenemos que decirlo, del buen trabajo que ha realizado nuestra asesoría jurídica, nuestras abogadas. No siempre llevamos también los conflictos a los juzgados. Hemos participado en el órgano de mediación, que creo que es algo muy acertado para evitar que se masifiquen los juzgados, y podemos decir que el año se celebraron 67 mediaciones y que es difícil llegar a acuerdo en todas, pero que hubo más de un 25% de mediaciones en las que conseguimos alcanzar el acuerdo. Por lo tanto, el resto fueron convocatorias de huelga. Tuvimos bastantes movilizaciones durante este 2015, recordamos la huelga del Cogas, del que hablaba hace un momento, una huelga justificada. Recordemos que las contratas, los trabajadores de las contratas están en sus casas, están en la calle, y que los de la empresa principal, como decía anteriormente, viven un momento delicado porque están otra vez con el ultimátum, con el agua al cuello. Tuvimos huelga en Vestas, una plantilla joven que se dio cuenta que había que rebelarse ante las pretensiones de una empresa que quería ganar más y pagar menos, que utiliza las ETTs para hacer el mismo trabajo que están realizando en la empresa principal, y eso nos da
a mí personalmente me produce alegría, me produce ganas de seguir trabajando al ver esa plantilla, como decía, joven, que se rebela ante la imposición de una patronal que no tiene razones y que quiere ganancias y explotación. También es donde podemos ver la avaricia del empresario, que cuando las cosas van bien invierte en aumentar su patrimonio, pero que cuando vienen tiempos de vacas flacas decide no abonar los salarios a los trabajadores. Es un poco la cultura de parte de los malos empresarios, y por eso nosotros siempre creemos que la mayoría son buenos empresarios y por eso deberían de cambiar la forma de actuar, incluso darles un toque a estos que les dan mala imagen. En el plano privado estos fueron los conflictos. En el público, el conflicto con la administración, como he venido diciendo a lo largo de la exposición, fue permanente. Además, esta administración se caracterizó por algo, que es degradar la calidad en la contratación de los servicios para la administración. Un gobierno que decidió abaratar costes y admitir ofertas por parte de empresas que luego repercutían en la bajada de salarios y en la bajada o en la degradación de las condiciones laborales. Ahí tuvimos que plantarnos, tuvimos que movilizarnos y conseguimos parar algunas cuestiones como las del Hospital de Manzanares, en la que intentaron cambiar contratas para abaratar costes y para influir, como decía, en las condiciones laborales. También luchamos contra el intento de cierre de una de las plantas del Hospital de Valdepeñas, y también estuvimos en la lucha porque vimos que de 2012 a 2015 el transporte sanitario y en concreto las UBI bajaron de 6 a tan solo 2, y querían en los últimos tiempos dejarla en una sola unidad. Nos llamó poderosamente la atención la llamativa destrucción de empleo que se produjo en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. En los últimos 4 años hubo una reducción de plantilla de más del 16%, y todas estas cosas pues las hicimos saber a la administración y nos movilizamos para evitar que siguieran ocurriendo. Pero la movilización cada vez se hizo más complicada, y 2015 fue un año complicado para la movilización, complicado para las huelgas de las que hablaba antes, porque la ley Mordaza de alguna manera nos puso una barrera. La libertad sindical está sufriendo una creciente y preocupante intervención por parte del Ministerio Fiscal. Lo decíamos antes del 2015, lo decimos después y lo seguiremos denunciando durante todo el 2016. Son 300 sindicalistas, 300 hombres y mujeres las que están imputados a día de hoy. Parece mentira que esto lo esté diciendo yo y que haya color en la imagen. Esto es más propio del blanco y negro, es más propio de una época anterior. Es incongruente, es inaceptable, inadmisible que haya 300 personas que por pertenecer a un sindicato, que por defender sus derechos y los del conjunto de la sociedad, estén imputados y que se pida para ellos hasta un total de 125 años de prisión. Esto parece mentira, lo estoy diciendo y vamos, es que me parece mentira en este siglo, en este momento, estar hablando de un tema de estas características. Por eso seguiremos pidiendo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, y seguiremos pidiendo a los gobiernos, ojalá que el gobierno resultante derogue cuanto antes esta ley Mordaza y que se permita alzar la voz ante aquello en lo que no estemos de acuerdo, aquello que no vaya acorde a la ley y aquello que no sea justo, y que eso es lo básico. Y luego, pues como decía, que este 2006 sea un año en el que, 2016, perdón, sea un año en el que recuperemos esos derechos y revirtamos esas decisiones y esas situaciones que se han producido. 2016, que seguiremos luchando por el desempleo, que seguiremos pidiendo el aumento del salario mínimo interprofesional, porque estamos convencidos de que con el aumento del salario mínimo
también mejorarán el resto de salarios. Esto es igual que si la administración pública va bien y los salarios de los empleados públicos mejoran y las condiciones, se trasladará también al sector privado. Repondremos y pediremos que se repongan las libertades y la calidad de vida. Como decía, pediremos la abolición de este artículo 315 y de la ley de Mordaza. Seguiremos luchando para que se recupere el empleo y para que el empleo sea de calidad, y para ello necesitamos un gobierno con el compromiso de derogar la reforma laboral última, inclusive la anterior, y seguiremos pidiendo que se restituyan esos derechos laborales que se han perdido a lo largo de estos 4 últimos años. La pobreza, la desigualdad nos preocupa sobremanera. Queremos eliminar también esa brecha salarial que sigue existiendo entre hombres y mujeres. Para ello también en las empresas haremos planes de igualdad. Es una prioridad para nosotros esos planes de igualdad que además influyan en la erradicación de esa lacra social como es la violencia machista, y sobre todo seguiremos trabajando en esa reforma fiscal que permita que los que más tienen aporten más para que nuestro sistema social de enseñanza, de sanidad y de dependencia sea mucho mejor. Y como no, seguiremos con lo que acabamos en 2015, pidiendo esa renta mínima. Estamos convencidos de que todas las personas tienen derecho a vivir mínimamente de forma digna, y creo que no estamos pidiendo tanto. Una renta mínima para todas aquellas personas que no se vean favorecidas o a las que no alcancen esos planes de empleo que ya están siendo un globo de oxígeno hasta que consigamos las mejoras. Deben de tener una seguridad, y esa seguridad la genera esa renta mínima. Yo creo que es de ley, es de derecho que todos vivan mínimamente de forma digna. No me voy a extender más porque yo creo que me he extendido ya demasiado, pero menos no podía decir. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿Cuántos convenios hay para este año? Para negociar. Este año tenemos 16 convenios. Hay cerrados 7 convenios para el año 2000. Para el año 2000. A ver qué lo digo. Para el año 2015 hay que negociar. Hay 14 mesas abiertas en este momento. Ahora mismo estaríamos hablando de que para el 2016 hay 7 convenios negociados cerrados, que serían los que os digo: tintorerías, pompas fúnebres, construcción, derivado de cemento, ayuda a domicilio, panaderías y pastelerías. Esos convenios estarían cerrados para el 2016, y el resto están las mesas abiertas ya con distintas referencias, unos llevan 2 años, otros llevan 3 años. 14 que afectan a un total de 60.000 trabajadores serían las mesas que están en estos momentos abiertas para el año 2016. El plan de reactivación de la industria, ¿eso que lo queréis pedir al gobierno regional? ¿O sí, cómo? ya lo hemos presentado, ya se presentó al gobierno anterior, y con este gobierno pues estamos trabajando en ello para conseguir esa reactivación industrial. Está claro que en nuestra región la industria brilla por su ausencia, y que sobre todo en la provincia de Ciudad Real estamos demandando de una forma especial, porque es urgente crear industria que nos garantice que cuando salgamos de la crisis tengamos unos pilares estables para afrontar el futuro. Está claro que nuestros datos del desempleo mes a mes tienen un balance muy sencillo. Yo muchas veces ya prescindo de hacer o nota o hacer rueda de prensa, porque el análisis mes a mes de los datos de desempleo es siempre el mismo. Los meses o las temporadas en las que hay campañas agrícolas hablamos de una bajada en el desempleo en la provincia, y en los meses estivales en los que el sector servicios tiene más actividad también baja el desempleo, y cuando no hay ni campaña agrícola ni servicios, pues estamos en una situación en la que aumenta el desempleo, porque no tenemos otra actividad que nos sustente. La construcción, veíamos el mes de diciembre cómo se produce esa negligencia por parte de los empresarios, que es despedir a los trabajadores para que cubran el periodo vacacional y luego volver a contratarlos en enero o después de pasadas las navidades.
estamos hablando de una economía que así no tiene futuro. Siempre estaremos en un bucle y nunca saldremos de esos números, de lo que nos vaya dando la agricultura y el sector servicio. Por lo tanto, creo que es el momento de sentarse a fraguar ese plan de reactivación de la industria, que creo que es sumamente necesario si queremos fraguar un futuro prometedor para esta región y para esta provincia. José Manuel, yo quería preguntarte por las sensaciones que tenéis con el tema del COGAS, porque en fin, se acaban los tiempos, los plazos, el día 31. Entonces quería saber, se ha salvado siempre la campaña en el último momento, pero ahora hay un gobierno en funciones, no sé si la situación esperáis que se pueda solventar o finalmente no se apruebe el plan de viabilidad. Nosotros siempre somos optimistas y a lo largo de este año y medio pues hemos tenido sensaciones distintas, de euforia, de fracaso, pero siempre hemos visto, como bien decías, que a última hora se ha dado una prórroga, pero yo creo que en esta ocasión no nos valen ya prórrogas, la agonía no se puede prorrogar más. Estamos hablando de un año y medio de agonía para unas familias que están viendo cómo sus puestos de trabajo están en el aire, cómo han perdido en el camino a compañeros y compañeras que han dejado de trabajar, que son los compañeros de la contrata, y creo que en estos momentos la sensación que tenemos es de que va a haber una solución, tiene que haberla, y que el gobierno está obligado a no dar más vueltas y solventar el problema del COGAS, porque sería un error que en Puerto Llano cayese otra torre. Hablando de la negociación colectiva, hoy la patronal de hostelería va a comunicar al juzgado de social que va a elevar recurso a su aplicación al Tribunal Superior. Sí. No sé qué os parece esa decisión. Bueno, están en su derecho, nosotros no seremos los que estemos en contra de que se acuda a los tribunales hasta que se pueda, pero sí está claro, olvidé decir, ese fue uno de los logros también de nuestra asesoría jurídica. Conseguimos ganar, conseguimos demostrar que esas dos cuestiones, como eran la nocturnidad de 10 de la noche a 6 de la mañana, fueran una realidad en la hostelería, y que el acompañar a los hijos menores se consideraran menores de 18 años, no lo que estaban considerando ellos. Si han tomado esta decisión, es respetable, pero nosotros entendemos que esto no tiene más recorrido que el que nos han dicho los tribunales. Es así, los horarios son los que son y las edades también lo son. Por lo tanto, creo que ahí no hay discusión, y que nunca, lo que sí pienso es que nunca deberíamos de haber llegado a los tribunales. Esto es una muestra más de que las patronales en Ciudad Real no están actuando con buena fe y no están mirando el futuro del mercado laboral con los ojos que deben de mirarlo. No están buscando la estabilidad, no están buscando la recuperación económica, solo están buscando sus intereses, el interés de su bolsillo, y eso lleva a un problema. ¿Alguna cuestión más? Algún matiz sobre el tema del convenio, pero es brevísimo. Estando totalmente de acuerdo con los calificativos y con lo que ha comentado en cuanto al tema de la patronal en materia de negociación colectiva en Ciudad Real, decir que los que están cerrados parece que es un número importante, pero son convenios muy pequeños que se han prorrogado porque no están denunciados, por ejemplo, el caso de tintorerías o pompas fúnebres, o algún convenio que nos viene de arriba, que nos viene a nivel estatal, que se negocia a nivel estatal como construcción y derivada de cemento. Lo cierto y verdad es que hay algunos cerrados, pero en Ciudad Real es imposible negociar y tener interlocución y cerrar algún convenio. Es imposible con esta patronal. Veo, cuando había llegado veía...